Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy aquí. Realmente sufrimos mucho hoy durante el día de pensar que el paro y la lluvia y todo iba a dificultar que llegaran, pero es una alegría verlos a todos y todas, y es una alegría estar por fin hoy en este día que homenajeamos a Roberto Rubiano. Pues yo voy a servir aquí como de mediadora en la conversación. Y voy a darle la palabra primero que todo a Adriana, que está aquí, Adriana Arjona, en representación de los y las estudiantes de Roberto. Entonces, dale, Adriana. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, pues yo conocí a Rubiano primero como amigo de mi esposo. Después conocí a Rubiano como fotógrafo en una exposición, y ahí yo todavía como que había oído que era escritor, pero como que no me había animado a leer nada de él, y lo conocí como fotógrafo en una exposición en donde transponía unas fotos sobre otras y creaba unos mundos súper extraños como tipo MC Escher, y hay una particularmente que me encanta, que es unos hombres jugando billar rodeados de unas escaleras que vienen de ninguna parte y conducen a ningún lugar, y esa foto está en el comedor de mi casa y todos los días le encuentro como algo diferente. Cada día que la veo le encuentro algún detalle que no había visto antes. Después conocí a Rubiano como escritor, finalmente, y me pareció fascinante encontrar un autor que fuera tan bueno contando historias para adultos, pero que fuera tan versátil también como para contarlas a adolescentes y a niños. Y después lo conocí como profesor, primero en la Universidad Central, haciendo la especialización de creación narrativa, en donde yo tenía mucho pudor pues, de que me leyera pues, el amigo, el superfotógrafo, el superescritor, y pues qué miedo que me leyera Rubiano, pero entonces yo entendí que él no estaba ahí para leerme, sino para enseñarme a leer, ni siquiera para enseñarme a escribir, y con él y de su mano aprendí a escribir, a leer y a leerme, a leer lo que yo estaba escribiendo, y me animó a escribir mi primera novela negra. Y entonces cuando terminé esa especialización sentí que me faltaba un poquito más, y entré a la maestría en escrituras creativas y lo volví a tener como profesor en la clase de novela negra, donde por fin pude terminar de escribir mi primera novela y la pude publicar. Entonces eso fue muy emocionante. Y en esos días de la maestría, un día llegó el rumor de que Rubiano estaba muy enfermo y que lo habían puesto en coma inducido. Y yo estaba, como que la noticia me dio durísimo y me dio como vacío en el estómago y angustia y de todo, y todos los días hablábamos del tema y de Rubiano en el coma inducido, y ese día comprendí que Rubiano no solo era el amigo de mi esposo, el fotógrafo, el escritor y el profesor, sino que también era el amigo mío. Entonces, muchas gracias, porque ha sido una historia de 20 años en donde he podido vivir y conocerlo desde muchos lugares, y estoy muy, muy agradecida. Lo quiero mucho. Bueno, ahora yo creo que podemos darle paso a Mario Jurcic, que está aquí en representación de los editores de Roberto. Buenas tardes a todos. Miren, hay autores que uno conoce a veces de maneras, ¿cómo lo diría?, muy atípicas. En el caso de Roberto me tengo que devolver en la máquina del tiempo hasta el año 1986. El primer trabajo que yo tuve era en un lugar que se llamaba el Fondo Cultural Cafetero, ya hoy en día no existe. Era un museo sobre vida cotidiana en el siglo XIX y al mismo tiempo una editorial. Mi jefe era Ana Roda. Roberto ha tenido una larguísima historia con Lo Roda, y cuando yo entré, Ana acababa de tener a su primer hijo, Antonio, y recuerdo que sobre el escritorio estaba Gentencita del Montón, ahí puesto el libro. Entonces, pues, Ana estuvo en la licencia de maternidad y durante ese tiempo yo leí Gentecita del Montón por primera vez
y fue un autor que me llamó la atención. Sin embargo, como en tu caso, yo no empecé a conocer, aunque lo empecé conociendo como escritor, empecé a interesarme más en él, ni siquiera como fotógrafo, sino como editor de fotografía. Un libro que fue muy emblemático en algún momento, que hizo Roberto con Marco Roda, que es una crónica de la fotografía en Colombia. Y ahora les explicaré por qué ese libro fue importante. Entonces, era una referencia, pero en ese entonces Roberto no vivía en Colombia, vivía en Ecuador y tenía algo misterioso para mí. Tenía una discoteca de salsa en Quito que se llamaba Senceribó. Entonces todo esto contribuía a darle como una especie de aura muy particular a Roberto. Y pasó algo que me fue acercando todavía más a él. Hubo un concurso de literatura que ya no existe, se llamaba Tierra de Promisión, que hacían en Neiva. Yo fui jurado y quien lo ganó es uno de los hermanos de Roberto, el que vimos en el video, Juan Carlos Rubiano. Es una novela que se llamaba Don't Look Back y pasamos Juan Carlos y yo 3 días en Neiva, 3 días, ahora no importa pues que cuente, fue muy particular, pero durante esos 3 días ya me contó muchas más cosas sobre su hermano. Y el verdadero momento en que nos conocemos es en el año 93, que yo entro a trabajar en la editorial Tercer Mundo. Yo entré en una situación muy conflictiva porque el editor de literatura era el ya fallecido R.H. Moreno Durán. Él había echado a andar una colección de narrativa que era muy atractiva, salvo por un detalle. R.H. no quería publicar a ningún escritor colombiano. Publicaba cosas fantásticas de escritores europeos, escritores brasileños, pero la asignatura estaba pendiente, la de los escritores colombianos. Entonces a mí me pusieron en una transición con él y ahí fue que apareció el libro de Roberto, El Informe de Gálvez. A mí me gustó de inmediato ese libro porque uno pudiera decir, hay muchos autores que tienen la influencia de escritores de novela negra norteamericanos como Chandler, pero aquí este era un Chandler completamente digerido, metabolizado y convertido en algo propio. Eran sí algunos de los cuentos policíacos, género negro, pero con una marca distintivamente venezolana, Bogotá. Y bueno, ya no recuerdo, en algún momento, en alguno de los viajes de Roberto debimos habernos conocido y después, bueno, cuando yo estuve en el Malpensante, hay una etapa anterior. Roberto, el libro que se llama 50 agujeros negros, en principio circuló una pequeñísima edición que se llamaba Fiebre, que es el título que creo que le da, es el título de los primeros del primer cuento. Es una edición, yo no sé, no me acuerdo si era fuera de comercio, sí, era pues digamos una edición, yo la tengo, y ahí fui descubriendo que Roberto tenía algunos lectores inesperados y secretos. El entonces gerente general del Banco de la República, Miguel Urrutia, me vio un día con ese libro y no miento si digo, me lo arrebató, porque él había leído Gentecita del Montón, El Informe de Gálvez, y Roberto era uno de los escritores colombianos que más le gustaba. Y después, bueno, en el Malpensante publicamos algunos de los cuentos, el que le da título al libro de cuentos Vamos a matar al dragoneante Peláez, y entre otras cosas que me acuerdo, bueno, primero yo hice una historia de la salsa en Bogotá y un señor que había tenido un bar de salsa, pues algo tenía que decir al respecto. Toño también participó en ese libro y no hace mucho, en el 2018, el libro de la crónica de la fotografía en Colombia acababa con un fotógrafo que entonces era muy desconocido, se llamaba Luis Alberto Gaitán Lunga y era, junto con Sadi González, como los grandes fotógrafos del Bogotazo. Era el último fotógrafo que incluían ahí, y andando el tiempo, pues
yo conozco a uno de los hijos de Lunga, rescato todo el archivo fotográfico, hacemos un libro y obviamente pues así como en el bar de salsa, en el libro de salsa, pues en este caso Roberto también tenía que escribir en ese libro y escribió una crónica a propósito, porque además Roberto había conocido a Lunga, lo mismo que nuestro querido y añorado Julio Paredes. Esto es en esencia lo que por el momento voy a contar. Bueno, y además nos tienen en espera desde hace más o menos 15 años de una famosa fiesta que se ha oído en Bogotá constantemente, donde estos dos hombres nos van a poner salsa y van a hacer una guerra entre los dos de cuál es el mejor. Pero nada que sucede, estamos esperándola, por favor, que eso llegue en algún momento. A Mario le da miedo, dice Roberto. Bueno, pues voy a darle la palabra a Antonio Morales, un amigo de siempre de Roberto y bueno, que está en representación de ese lado de lo que Roberto llama sus amigos viejos, porque lleva muchos años con ellos. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Pues evidentemente, pues yo de Roberto, lejos de poder tener una mirada objetiva, ni de él, ni de su vida, ni de su escritura. Es la subjetividad total, por una razón de calendas, y es que creo, si mal no estoy, que cumplimos algo así como 50 años de amistad, que es pues una cifra. Solamente el maestro Roda tenemos más, son como 65. Pero bueno, entonces no puedo hablar de ninguna manera objetivamente, y claro, al entender que han pasado 50 años de su vida de escritor y de creador en varios ámbitos pues de las artes, el agradabilísimo peso de una cierta madurez y de lo vivido pues se me viene encima, y se me viene encima con mi amigo del alma que ha sido Roberto durante todo este tiempo. Hablando un poco de la literatura, tema en el cual pues no me meto deliberadamente, siempre con Roberto, que fuimos de la mano en algún tiempo, sobre todo en la primera juventud, que emulábamos en cuentos y cosas de ese tipo, siempre me interesé mucho por entender cómo la vida de Roberto, es decir, y en ese caso su autobiografía, se podría convertir en un momento dado en parte de sus numerosísimas obras de ficción. Y en un momento no lo entendí y luego me pillé, y con Banzai pues eso adquiere unas dimensiones muy grandes, que la vida de Roberto era utilizada de una manera profundamente discreta y no autobiográfica en todos sus trabajos, y siendo una vida que de todas maneras podría ser contada. Es decir, de alguna manera Roberto ha fragmentado los episodios y las anécdotas de su vida en todo su trabajo literario, pero nunca se puso en el acto quizás prepotente de contar lo que había vivido, y me da la impresión de que eso es una cosa que todavía nos debes. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y a lo largo de todos estos años, pues hemos un poco transitado todos los caminos, ¿no? de las artes, en condición de amantes de las artes y de escuchas. Por ejemplo, la música siempre ha sido una cosa muy importante. Los dos medio golpeamos de mala manera las guitarras y eso nos unió en un momento dado, y transitamos por una cantidad de caminos musicales paralelamente al teatro, paralelamente a la fotografía, que nos hicieron como consolidar muchísimo más, no solamente la rumba, Mario, que en Fuera Zapato Viejo queda muy claro qué fue lo que pasó ahí, sino pues la amistad misma, ¿no es cierto? Una amistad construida en los territorios y en los escenarios del bolero, de la salsa desde luego, del jazz, del rock y de otras variables, pero pues ha sido importantísimo. Yo pienso que Roberto es un ser muy musical, que también se traduce evidentemente en la armonía de su escritura, donde siempre hay una musicalidad importantísima. Yo tengo que mirar acá lo que apunté porque se me olvida lo que no me acuerdo, entonces es un poco complicado. Me sorprende de la manera más agradable ver cómo no solamente Roberto produce una obra importante hoy y nutrida, sino que se ha convertido en una especie de hito, de maestro.
Yo nunca lo he tenido de maestro, salvo cuando me ha dado lecciones de todo tipo, pero en otro sentido de la vida. Pero he entendido y he logrado pillarme que Rubiano es un excelente profesor, y en ese sentido no solamente va a quedar de él, que ojalá lo queden tantos años como a su padre, que estaba intacto a los 90, no solamente va a quedar la obra de Rubiano, sino una cantidad de gente como los muchachos que vimos, como Adriana, que se nutrieron de ese saber y de esa meticulosidad en la filigrana de la escritura, en el saber escribir, en el pentagrama mismo del trabajo, que Rubiano pues ha sido cuidadosísimo y en la medida del paso de los años cada vez más eficiente y más virtuoso. Hay que ver pues en ese caso, refiriéndonos a Banzai, una novela que, no sé si me equivoque, pues, si Rubiano está de acuerdo conmigo, pues es evidentemente el producto de toda una vida de escritura y su obra yo creo más contundente y importante, sin demeritar evidentemente el cuentista maravilloso que ha transitado por el género del cuento, yo creo que la mayor parte de su vida literaria, con las salvedades de sus novelas y otros escritos, pero pues realmente Banzai es un gran producto, y no solamente por la revelación de la perfección en la construcción armónica de todos los tempos de la literatura que él ejerce ahí, sino en la recuperación del tema nacional. No sé si Roberto había otras veces tratado tan profundamente, y ahí sí creo que se revela de alguna manera autobiográficamente al poner en escena su... Yo desde el principio, al empezar a leer la novela, dije, Rubiano nunca va a decir lo que él siente, ni lo que él piensa, porque eso ha sido cosa de él toda la vida, un poco secreto, es un hombre secreto. Y en la medida de la lectura de la novela me di cuenta que no solamente Rubiano estaba contando pues toda esa historia tremenda de la corrupción y de la Colombia contemporánea, salpicada de todas las violencias, sino que estaba revelando de alguna manera sus puntos de vista sobre las cosas, ¿no? Inclusive en materias tan sutiles como la ideología, como el punto de vista político, como sus posiciones políticas frente al gran drama nacional, que se traduce pues en ese vertiginoso relato de Banzai, que uno no puede parar de leer. Una vez arrancado eso es imposible, como en los trabajos literarios importantes. Y pues claro, pues eso también me envía un poco también al pasado, a ver el Rubiano de los primeros años. Creo que nos conocemos desde prácticamente, yo adolescente y él ya mayorcito. Nos conocemos desde hace tanto tiempo con Roda, que éramos pues los tres amigotes, que hemos vivido muchas cosas juntas, ¿no? A pesar de la distancia. Y, por ejemplo, Rubiano, como lo decían, es evidentemente un muy buen fotógrafo. Yo también tengo uno de esos, que se llama Morales de París a Bogotá, donde hay una especie de mezcla de mis ámbitos. Pero no solamente en eso, Rubiano ha hecho cine, se ganó la vida de publicista durante muchísimo tiempo, cocina relativamente correctamente. A los 20 años se jactaba de producir el mejor pollo a la mostaza de Bogotá. Yo no estoy tan seguro que fuera así, pero pues Rubiano es un tipo virtuoso en el sentido de la creación. No sé en su vida íntima qué tipo de virtudes puede tener, eso no me consta ni me interesa para nada. A ver qué dice acá. Otra característica de Rubiano es que es un viajero no solamente en el sentido clásico de la dromomanía, del impulso de tener que andar, sino que es un viajero en la quietud también, consecuencia de su condición de gran lector y de hombre interesado en diversos tópicos que no son solamente pues la ficción, sino muchas otras cosas. Y siempre nos hemos sentido de alguna manera en la hermandad que hemos vivido como viajeros de tantas cosas y de tantos lugares. Y nos hemos encontrado en algunos lugares del mundo, en una época de mi vida que Roberto se fue, que era relativamente como una pérdida para mí, sin duda, que Roberto no estuviera ahí a la mano. Yo constantemente llegaba a Quito, ¿se acuerda? Bueno, es que ya las cosas no son tan claras. Entonces siempre, pues, o sea, creo que es mutua, tenemos una necesidad de cercanías.
quizás en los últimos tiempos no ha sido tanto la literatura como en la primera juventud lo que nos ocupaba y de lo que hablábamos y de lo que especulábamos y de lo que discutíamos, sino simplemente se fue construyendo esa hermandad en la cual, inclusive en el silencio y en los momentos de no atención, uno de cierta manera sabe lo que está pensando un amigo y siente lo que un amigo está sintiendo. Entonces, pues, más que cualquier otra cosa, yo no puedo hablar de Roberto sin ver la perspectiva de tantos años transitados juntos, en tan diversas épocas, participar del acontecimiento de su enfermedad rápida y rápidamente curada, y de su muerte, de su cuasi muerte, que fue evidentemente un episodio literario absolutamente contundente, con todos los elementos dramatúrgicos, de puesta en escena, de desarrollo de los tempos y tal, y que condujo maravillosamente a la recuperación de Roberto tras, cosa profundamente literaria también y muy decimonónica, un envenenamiento no querido, que parece que fue lo que le ocurrió, hasta donde sabemos, porque pues ahí hay entretelas que no serán reveladas, ni seré yo mucho menos quien va a contar ese tipo de detalles. Otra cosa, en medio de todo eso y en medio de unos tiempos muy largos de profunda rumba, pero de verdad, de un profesionalismo llevado hasta el extremo, porque fuimos, ya no, pero fuimos rumberos profesionales y con máster y posgrado y de todo. En medio de todo eso, Roberto nunca dejó de asumir lo que es la constante y como el itinerario fundamental de su vida, que es el trabajo. Consecuencia del trabajo, pues su múltiple obra literaria, pero Rubiano siempre ha sido un camellador, en todos los sentidos, ¿no? Rebuscador de dinero, pelador de ollas en los peores momentos, vendedor de cosas extrañas cuando se necesitaba para poder subsistir. Pero fundamentalmente un trabajador, o sea, pocos de mis amigos cercanos tan trabajadores como Roberto. Es un workaholic, y no solamente en el sentido literario, sino Rubiano siempre está haciendo algo, ¿no? De tal manera, pues, que eso es, a ver si me acuerdo de algo más por acá. Bueno, también un hombre interesado, y eso se ve en Banzai, en el trasunto político de este país, con unos orígenes políticos un tanto concretos e importantes. Rubiano fue durante mucho tiempo colaborador, no sé si director de un periódico que se llamaba Tribuna Roja, que era el órgano de expresión del movimiento obrero independiente y revolucionario MOIR, y un poco de acuerdo con la fisonomía misma de Roberto, siempre sentimos que él era maoísta, no solamente de comprensión del fenómeno del marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong, sino en su entraña misma. Siempre lo vimos como una mezcla entre Mao Zedong y Fu Manchu, lo cual nos pareció siempre muy divertido. De tal modo, y ahora, pues pasado el tiempo, pues seguimos teniendo pues unas venas políticas por las que corre una sangre más o menos pareja y similar, que es otro elemento fundamental en la vida y en la amistad, que es tener la relación de lo que se piensa, lo que se siente, y la relación ética frente al mundo, frente a los seres humanos y frente a la política, que se refleja de una manera muy contundente en Banzai. Me preocupa de Banzai, una cosa que me preocupa es por qué sabe tanto Rubiano de traquetos y de cosas sórdidas. Es decir, Rubiano se puso a investigar eso, o hay un Rubiano oculto y no revelado que conoce ese universo como la palma de su mano. Pues, supongo que Roberto no nos lo va a decir, pero verdaderamente es impresionante. Desde luego debe ser producto pues, de un trabajo de investigación para escribir el libro, con todos los elementos tan... Tener un bar de salsa, fundamental, si sin bar de salsa no habría Banzai. De tal modo pues que sí, termino con Banzai, que es una novela deliciosa. Desde que la leí me di cuenta, tal vez se lo dije a Rubiano muy tempranamente, que además de ser la novela que es, podía ser muy fácilmente adaptada al cine y que sería una película absolutamente fascinante, profundamente colombiana y contemporánea y
Ahora sabemos que con Roberto, con un grupo de amigos, con Alberto Quiroga y con Carlos el Negro Gaviria, están trabajando el guión para convertir Banzai en una película, ojalá tan exitosa como el libro. Hermano, un gran abrazo. Bueno, ayer empezamos la celebración de los 15 años de la maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional y lo empezamos con el homenaje a Azriel Bibliovich, que fue quien creó la maestría, pero creo que es absolutamente coherente, lógico, que al día siguiente se haga el homenaje a Roberto Rubiano, quien desde el segundo semestre de la maestría está allí dando clases y nunca ha parado de dar clases en la maestría. Voy a darle ahora la palabra a Marta Orrantia, pero hago el pequeño preámbulo de Marta, Roberto y yo hemos trabajado juntos en la maestría. Trabajamos durante mucho tiempo como profesores, tutores y tutoras de primer semestre del taller 1 y el taller 2. Y eso nos llevó a darnos cuenta que si teníamos el derecho de criticar a nuestros alumnos y alumnas, entonces tendríamos que hacerlo con nosotros mismos. Y llevamos ya varios años haciéndonos taller y dándonos muy duro entre los tres. Y creo que cada vez en la escritura de cada cual eso se está notando. Entonces Marta representa todo ese tiempo maravilloso en que hemos trabajado en la maestría juntos con tantos estudiantes, tanta gente que ha pasado por ahí estos años. Voy a, ya con gafitas, pero ¿qué hacemos? Yo voy a hacer un poco lo de Toño, que entre que leo y hablo, porque ahora que Toño habla de Banzai, yo estaba leyendo Banzai yo Banzai la leí en este taller que habla Alejandra. Banzai la estaba leyendo ya publicada para hacer una crítica en una revista y me quedé pensando que Roberto es una persona muy coherente, pero no solo coherente políticamente, sino coherente en su vida personal y con lo que Roberto escribe. Porque la novela negra necesita una atención al detalle, necesita una atención desde la primera palabra, cada cosa es una construcción y Roberto escribe así y es así. Es una persona detallista y yo ahora que me corresponde hablar de Roberto, que es mi colega, pero además es mi amigo, también me corresponde hablar de Roberto, que es mi tutor. Nosotros nos conocimos en realidad en un asunto bastante sórdido, porque yo estaba hablando de la paja femenina con 300 personas en un auditorio, y era muy elegante, ¿no? Teníamos un oso en la mitad del escenario, yo no sé si era una escenificación de lo que íbamos a hacer, no, nunca entendí qué hacía el oso ahí, pero estábamos hablando de la paja femenina y Roberto estaba en primera fila. Y al salir, él dice que recuerda que yo abracé a mi hijo de 9 años que estaba oyendo cómo su mamá se pajeaba y a mi marido. Y entonces, y ahí le pareció divertidísimo una persona que tuviera, pues digamos, de alguna manera ese valor de hacer esto frente a un auditorio tan grande. Y tiempo después me contactó, todavía no me acuerdo cómo, alguna cosa rara en la calle que le dijeron éramos vecinos, pero la pareja de Roberto en ese entonces se encuentra a mi esposo en la calle y le dice: necesito el teléfono de su mujer, porque Roberto quiere hablar con ella. Bueno, me llama Roberto y me invita a la maestría de escritura creativa a enseñar un oficio para el que claramente estaba subcalificada. Yo no tenía nada para dar, tenía una novela muy mala y tenía muchísimo miedo, y yo me acuerdo que yo les tenía miedo a todos, o sea, a Azriel, a Alejandra, a Roberto, a todos les tenía terror. Y un día me llamó Roberto y me dice, me llama y yo empiezo a temblar, yo digo: Dios mío, ahora me van a regañar, ahora que hice mal, y me habla. Es que es impresionante, me habla durante 15 minutos y yo estaba esperando el regaño, estaba esperando que me dijera: hay un alumno que te odia, estaba esperando alguna cosa así, y me dice: bueno, entonces hablamos, chao. Y en ese momento me di cuenta de que él era mi amigo, o sea, un artesano de la palabra, no iba a ser un buen novelista. Y eso es Roberto, y eso se ve en Banzai. Esa atención al detalle es una cosa de filigrana, de artesanía, es una cosa increíble, pero
no solo, o sea, no es solo con eso, digamos, es una novela generosa, es generosa como Roberto también, es generosa en la medida en que no nos da toda la información, pero nos las da con una belleza y con una estética y con una luz que hace que sea una novela generosa. Y Roberto es también una persona supremamente generosa y esto es muy difícil en esta profesión. Nosotros sabemos que en esta profesión nos enfrentamos a gente muy perversa, pero Roberto desde los primeros momentos en nuestra amistad ha sido muy generoso en sus enseñanzas, no solamente de literatura, sino de escritura, de salsa, de cine, de fotografía. Ha sido muy generoso con esta información. Y ahora ahora que Alejandra menciona este taller, yo creo que este taller nos ha cambiado la vida a los tres y nos hemos convertido en una especie de, no sé, en un grupúsculo maravilloso que tenemos una cantidad porque además la novela Alejandra también tuvimos el privilegio de verla gestándose, es toda esta cosa tan maravillosa que nos ha hecho de alguna manera muy cómplices entre nosotros tres. Y en esa complicidad yo también creo que Roberto ha sido de una generosidad enorme, no solamente porque nos está dejando todo el tiempo ver sus textos, que eso es muy difícil, o sea, nosotros los escritores y los estudiantes, muchos de los cuales están aquí, saben el susto que da que a uno le vuelvan pedazos el texto. Ahí tengo que decir que Roberto es muy sutil, o sea, Alejandra y yo somos un poco más bruscas, creo, Roberto es muy sutil, sí, lo hace con mucha sutileza, pero bueno, no, digamos que él nos entrega su texto y acata, escucha, anota, y eso requiere de mucha humildad, que eso es algo de lo que los escritores también carecemos, y requiere también de mucha generosidad, y también la generosidad con la que nos regala de su tiempo cada rato para leernos, para decirnos qué está bien, para decirnos qué está mal, para convertirnos a Alejandra y a mí en artesanas también, como es él, ¿no? Yo quiero terminar diciendo que yo admiro mucho a Roberto, admiro su curiosidad, admiro su visión estética, admiro su ternura, admiro su inteligencia. Ustedes seguramente, todos los que están aquí también lo admiran y estoy segura de que también conmigo comparten algo que va más allá, porque yo, como todos ustedes, lo quiero infinitamente. Hay otro colega nuestro que iba a estar aquí conversando con Roberto, pero tuvo que viajar y nos dejó un pequeño texto. Juan Diego Mejía te deja este texto que yo voy a leer. Ay, no voltea, Martuchis, ¿cómo hago para que no veo nada así? Ahora sí. Querido Robert, no podré ir a tu homenaje en el que muchos amigos te celebrarán 50 años de estar dándole a las teclas. Saqué de mi biblioteca el ejemplar de Gentecita del Montón que una vez me firmaste con retroactividad. Recuerdo que pusiste la fecha noviembre de 1981, a pesar de que ya eran otros años, inclusive otro siglo. Pero al mirarlo y manosearlo por fuera y por dentro, me entró un golpe de pasado en todo el cuerpo. Recuerdo el momento en que supe que vos habías ganado ese premio tan importante en el país de entonces. Hice cuentas y dije, este hombre se puede comprar un carro con esos 150,000 pesos que se ganó. No había llegado el momento de conocerte, pero te imaginé en un Renault 4 andando por toda la sabana de Bogotá. Yo sabía que habíamos compartido la idea de una revolución en Colombia y habíamos gritado las mismas consignas, habíamos estado en los mismos lugares y teníamos amigos comunes, pero vos ibas por un lado y yo por otro. Yo quería leer tus cuentos y tal vez un día escribir como vos. Eran tiempos en los que amábamos desesperadamente la buena literatura sin importarnos si estaba de moda o no. Esos cuentos eran un tiquete a las calles de Bogotá, a los sueños de muchachos de entonces, a las verdes colinas de Suba. Ahora quiero recordarte cómo te imaginé y pensar que seguís siendo el escritor que no se traiciona por las modas del mercado.
Has construido una obra sólida que será reconocida y leída por muchas personas y seguramente quedarán atrapadas por la precisión de tus palabras, por esa fuerza vital que se respira en las páginas de tus libros. Después de tantos años, Robert, solo quisiera decirte cuánto te he admirado desde que eras gentecita del montón. Juan Diego. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle la palabra a nuestro querido escritor, que lo tenemos desde hace 40 minutos aquí sentado, como en un taller cuando ponemos a los estudiantes en silencio absoluto a esperar que todos hablen de su texto. Roberto, es un placer para mí estar en este momento y darte la palabra. Gracias. Bueno, aprovecho la oportunidad para hacer algunas rectificaciones y aclaraciones, ¿no? Empezaría por el raspado de Antonio Morales. En algún momento de nuestra vida, el señor Marcos Roda y yo terminamos viviendo en el Callejón del Embudo de la Candelaria, en un apartamento húmedo y asqueroso, donde sobrevivíamos mientras Marcos era dibujante en el Jaramillo Publicidad y yo trabajaba como guionista en un programa de televisión. Ganábamos, creo que el salario mínimo, creo que con eso nos sosteníamos. Y un día teníamos un amigo delincuente, el señor Lirio Restrepo, que nos apareció con un paquete de marihuana, el paquete de marihuana más grande que he visto en mi vida. Yo nunca he fumado marihuana, Marcos, y pues no creo hacer ninguna denuncia, ¿no? Yo no era habitué del asunto, pero dijo para que se cuadren, ¿no? Y nos dejó un paquete ahí. Y teníamos un amigo que fumaba mucho, ¿no? Y entonces el amigo llegaba, pues nuestro apartamento entraba, solo había que mover una puntilla, creo que esa era la cerradura. Entonces él golpeaba, el señor dueño de la casa él abría la puntilla, iba y cogía un manotado, como, no sé si llevaba un cuarto de paquete, porque había ido 4 veces nomás, se echaba en el bolsillo todo y nos dejaba 2 pesos. Y decía, les compré un 2, que era la medida que tenían los vendedores de vareta de aquel tiempo. Entonces, esa es la historia. Así que muy rentable no fue, el regalo que nos hicieron. Ahí comienzan mis nexos con la mafia, exactamente. Así que tanto le pregunta a Antonio, ahí comienzan mis nexos. Sí. Bueno, no sé qué otras aclaraciones quería hacer. Pero bueno, esa me quedó sonando, esa me parecía muy importante de señalar, ¿no? Es un acontecimiento clave en mi vida. Bueno, no, en este momento pues emerjo en este homenaje que ha sido manejado en el absoluto secreto, solo por ayer en El Tiempo que salió una nota del libro y había una patica que decía, ¿o fue hoy que salió eso? No, ayer. Una patica que decía quiénes iban a estar en este homenaje. Yo no tenía, me mantenían en el secreto absoluto, mucho menos mi hijo que iba a hacer un video, no me dijo nunca nada, en fin, ha sido francamente muy emocionante. Normalmente uno siente que estos homenajes son el primer clavo en el ataúd de un escritor, ¿no? El momento que ya lo están despachando, ¿no? Que creo que hay una intención secreta, pero realmente creo que Alejandra y Marta lo han hecho con tal amor y tal cariño que creo que no es esa su intención. Creo que todo lo contrario y así lo tomo. Sí, no sé, es difícil hablar cuando el homenaje es sobre uno mismo, es difícil qué decir. Tengo que contestar preguntas sobre Banzai, sí, pero la de que soy experto en el tema, ya la aclaré, ya aclaré cómo fue el origen, mi relación con la mafia es clarísima. Fui un gran vendedor de marihuana en una época de mi vida, entonces, bueno, no fui vendedor porque realmente simplemente alguien iba y compraba, eso era todo. No sé, ya se me borraron las preguntas y les agradecería que me recordaran las dudas, ¿no? ¿Que tienen? ¿No? ¿Ninguna? ¿Qué, perdón? El cariño que le tienes al jugo allá. Ah, sí. Sí, bueno, la historia de mi muerte, Toño dijo una cosa que es cierta, y yo nunca lo había pensado, que yo he traslapado totalmente mi experiencia de mi vida en lo que escribo, ¿no?
En realidad es difícil decir que algo de lo que yo escribo o he escrito represente un momento de mi existencia, muy claramente, pero sí siempre está por ahí, como sucede con todos los escritores, ¿no? Ahí, usando un título de Ariel Bibloy, son las migas de pan que dejamos ahí de nuestra vida, ¿no? En esos relatos que aparentemente son unas ficciones, pero que hay algo detrás nuestro. Pero esa experiencia que dijo Toño, que describió del día de mi muerte, sí terminó siendo una experiencia literaria. Terminó, sí, ya la escribí, no la he publicado, la tengo ahí, la he prestado en algunos grupos. Tengo otro grupo que no se mencionó, lamento mucho que no lo hayan mencionado en el homenaje, que es un grupo con el que trabajo hace mucho tiempo, que se llama Palabras Mayores, que son, es un taller que tenemos con un grupo muy querido que hemos fortalecido a lo largo de como 12 años tenemos, y ellos sí leyeron ese texto, que fue producto de ese crimen en el que caímos, que es muy largo de explicar, no voy a contar la historia, pero sí, fui víctima de un jugo de guayaba con benzodiazepina. Pues se sabe por quién, no. Aquí hay odios por mi expareja y entonces tratan de hacer sugerencias horribles. Pensé que iba por... Sí, bueno, eso es un... Sí, bueno, esa es una historia muy larga, pero sí. No, pues eso, es una cosa tan absurda, ¿no? Una empleada doméstica que trabaja por primera vez en mi vida resulta que era de una banda de ladrones que después descubrimos que tenían una experiencia larguísima, que habían venido robando en Medellín, Manizales, y estaban en ese momento en Bogotá, y por X o Y llegó por esos métodos extraños del voz a voz, de que estábamos buscando una empleada doméstica, y cuando apareció dijimos, se nos apareció la Virgen, qué felicidad. Y llegó esta señora, bueno, pero no voy a alargar mucho la historia, estuvo solo un día trabajando con nosotros, pero le dio el tiempo suficiente para que en el almuerzo nos diera un jugo con benzodiazepina. Mi compañera de ese momento, Lucila, ella no tomaba nunca líquidos con el almuerzo y por eso no fue intoxicada, solo quedé intoxicado yo y por eso nos salvamos, porque si no hubiéramos pasado 40 horas dando botes en ese apartamento sin que nadie nos hubiera ayudado, ¿no? Hubiera sido una cosa muy horrible. Entonces me llevaron al hospital de la EPS y por el camino la médica de familia dijo que le parecía que eso podía ser un ictus, ¿no? Un asunto, eso es un derrame cerebral, neurológico. Pero era una opinión dicha por teléfono, entonces los médicos llegaron pensando que eso era lo que pasaba, porque yo no había salido, no había estado de rumba la noche anterior, no había ni más mínimo riesgo de que alguien me hubiera hecho daño, y eso terminó entonces en que a la droga que ya tenía encima me metieron drogas para ponerme en coma. O sea, yo no sé, pues algo debe haber quedado mal en mí desde ahí, porque francamente me dieron una mano de benzodiazepina, como se llaman esas cosas, que francamente, y por eso duré como 5 días perdido. Entonces al segundo día que yo debía despertar, yo no despertaba y entonces los médicos dijeron muerte cerebral. Entonces todos mis amigos estaban muertos del susto porque además de que muerte cerebral, ¿qué hacemos con este bulto? ¿No? Eso iba a ser un problema complicadísimo que hacer conmigo en ese tiempo. Pero bueno, a los 3 días desperté, recuerdo que lo primero que vi fue a Lucy que estaba ahí. Me pareció la imagen más encantadora del mundo verla a ella en un marco de un televisor vintage, como esos que usan en Facebook, una cosa así. Entonces yo la veía en un marco de un televisor vintage, ¿no? Entonces ahí empezó la segunda etapa de mi muerte y es que estaba alucinando, duré alucinando que ni con el ácido, pues, ¿no? Que yo no he probado, no, yo no sé nada de esas cosas. Pero duré como 5 días, ¿no? Viendo cosas que para mí eran completamente naturales, realmente. Entonces, bueno, eso fue lo primero que vi de Lucy y lo que vi, además mis alucinaciones eran muy contemporáneas, muy modernas, porque yo soñaba con hormigas en el cielo del hospital
y que eran bichos nanotecnológicos que se comían las bacterias del hospital. Y yo le explicaba a todo el mundo lo que yo veía, ¿no? Y que ese hospital era de última tecnología por eso, ¿no? Y el cuento, bueno, duré ahí alucinando y después descubrí que hubiera sido un pintor horroroso, porque después no podía cerrar los ojos porque veía unas pinturas que yo hacía inmundas, que eran con aguacate y chocolatina Snicker, ¿no? Entonces, yo, es una cosa tan horrible. Yo, si llego a ser un pintor, haría unas cosas muy espantosas. Entonces, cuando ya finalmente me dieron de alta, después de varios días de estar alucinando por los corredores del hospital, Lucy me dice, cuando estábamos en la puerta del hospital, me dice: ¿todavía sigues viendo? Porque la primera vez que yo le digo a Lucy, las hormigas bajaron, ya no estaban en el techo, un día se las vi en la cara, le dije: ay, mira, tienes hormiguitas caminando por aquí. Y ella, que estaba muerta del susto porque dijo: este tipo se volvió loco, pues entonces se moría del susto. Y todos nosotros también, ¿no? Pues sí, claro. Pero yo a ustedes no veía, yo solo veía a Lucy, y entonces ella se quitaba las hormigas, decía: ya se fueron, y yo decía: sí, ya se fueron, ¿no? Y al final entonces me dice: ¿todavía estás viendo las hormigas? Y entonces yo le dije: sí, hay un enjambre aquí en la puerta del hospital, hay un enjambre aquí. Carlos Gaviria, el director, el que va a hacer la película, estaba esperándome afuera para llevarme, y entonces me dice: ahí hay un enjambre, y ella me dice: Roberto, no hay hormigas, ¿no? Y se desaparecieron. O sea que es muy fácil, cuando tengan un problema de drogadicción, ya ábrenles con fuerza a sus maridos, ¿no? A sus hijos grandes, ya no serán adolescentes, sus hijos grandes que tengan problemas de drogas, solo hay que hablarles fuerte y se van las alucinaciones. Esa fue pues una experiencia, y sí, yo nunca he creído que se pueda escribir literatura tan literalmente, o sea, tomar los elementos de la realidad tan directamente. Me parece muy difícil que encontrar que uno pueda trasladar unos hechos a un escrito, pero no, este caso era perfecto, ¿no? Yo empecé a encontrar las razones, cómo se dieron todas las cosas, la lógica, cómo llegó esa señora, por qué llegó esa señora, ¿no? Y entonces yo fui envenenado a consecuencia de un acto de una infidelidad matrimonial, ¿no? La infidelidad matrimonial del marido de mi empleada, la que estaba ese día, porque la empleada un día no volvió, nos mandó un mensaje que no podía volver a trabajar, porque iba a buscar un empleo en, no sé, en un hotel, algo que no sé, porque se iba a divorciar y no sé qué historias. Entonces empezamos a buscar a esta señora que trajo estas consecuencias. Cuando todo terminó, esta empleada se sentía culpable y volvió, ¿no? Y entonces un día le preguntamos: ¿y qué fue lo que pasó? Y entonces nos contó la historia de que un día tenía que venir el plomero a su casa, un plomero a reparar la cocina, y que el número del plomero estaba en el teléfono de su marido. Abrió el teléfono y descubrió un chat, o sea, no estaba buscando el teléfono, sino estaba examinando la vida del marido. Encontró un chat con la amante, ¿no? Que se estaban poniendo citas en un motel, y se puso furiosa, ¿no? Y por una razón muy simple: la amante era la mamá de ella, ¿no? Entonces díganme si no hay la combinación de elementos que van creando la historia, ¿no? Eso había que escribirlo, ¿no? Y además cogió un cuchillo de cocina y trató de matar al marido y lo cogió en un cuarto. El marido levantó un colchón, la señora, hasta que no lo desbarató el colchón completamente y no dejó de dar puñaladas. Y eso nos contó ella, muy arrepentida de haberlo hecho, ¿no? Bueno, todos estos hechos hacen que haya una historia de la vida real ahí. Entonces es posible una vez en la vida, no creo que uno pueda hacer 10 cuentos de estos, pero una vez en la vida sí se puede hacer. Ahora el problema es que no sé qué hacer con ese cuento, ¿dónde lo publico? No puedo hacer 10 cuentos más de esos, porque no tengo 10 hechos tan importantes en mi vida y tan trascendentales para contar esa historia. Bueno, nada, este ha sido un recorrido, todo este tiempo ha sido un recorrido, no tengo que hacer pues rectificaciones ni nada. Es cierto, con Mario hemos tenido sobre todo pues dos experiencias muy bonitas, que fueron el libro Zapato Fuera, Zapato Viejo, que me permitió hacer una reflexión sobre mi llegada a la salsa en Bogotá, con ese texto que se llamaba La Ciudad de la Furia. Y fue muy chévere. Y después, lo que recordaba Mario, el retomar
retomar la historia de Lunga con el libro de fotografía del libro de Lunga, ¿no? El libro de Lunga. Y te quería contar que después de que terminamos toda la operación Lunga, encontré las fotos de Lunga. Que nunca se las pude dar, yo le había tomado un par de fotos al viejo y no las encontrábamos en esos momentos y aparecieron después de toda esta historia. Pero bueno, ya fue. Entonces, respecto a ese tema mi relación con Mario. Mario también, claro, tuvo que editar el informe de Gálvez, te tocó la edición del informe de Gálvez y después ya no más, ¿no? En la narrativa nunca más volviste a editarme, ¿no? La revista. Yo hice el libro de Capa. Ah, Mario fue mi editor en Capa. Sí. Ah, mira tú. Sí. Bueno, O sea, eso es un proyecto que en el Malpensante. Ah, claro, ese fue el proyecto del Malpensante, lo decía el Malpensante. Sí. Panamericana nos contrató para hacer pues bueno, el diseño original era diferente, hubo modificaciones como siempre pasa en esta cuestión y un montón de los libros los editamos nosotros adentro y yo obviamente pues se me olvidó decir que esto no solo es digamos un amigo, un autor que he leído, sino que los editores hacemos eso, o sea, los escritores son los que nos guían, nos abren caminos a los editores. Entonces yo con Roberto simplemente el hecho de haberlo estado leyendo ya hace pues muchísimos años, durante más de 30 años, no se ha agotado en leer sus libros, sino que sus propios libros, sus proyectos me han abierto vías para que yo también haga otros libros. Creo que eso es parte de la generosidad de Roberto, ni siquiera dándose cuenta, pero es también generoso de esa manera. Sí, gracias Mario, es verdad. No, perdón, no, es que salí porque estaba pensando en este momento en saltar a Adriana Arjona. Estaba pensando saltar a mis estudiantes, que es algo que estaba como descuidando comentar, ¿no? Yo creo que siempre lo he pensado y lo hemos dicho aquí con mis comadres, ¿no? Creo que nosotros aprendemos más, ¿no? De nuestros estudiantes de lo que quizá ellos aprenden de nosotros, ¿no? Es siempre una experiencia tan enriquecedora trabajar con cada uno. Cada proyecto nuevo es muy, muy atractivo. Siempre, digamos, mi experiencia con el trabajo con los estudiantes es que yo soy como, durante ese breve tiempo que comparto con ellos, soy como el coautor, es como que la obra de ellos es mía, ¿no? Yo me entusiasmo, les digo lo que pienso, les dejo, los empujo pues a que saquen unos elementos que están ahí y que a veces ellos no ven, ¿no? Que yo creo que es lo que me ha pasado con la gente que también ha sido generosa conmigo, que me ha ayudado, me ha ayudado a encontrar las cosas, que son mis amigos, en general, mis amigas, siempre le dicen a uno cositas que uno tiene ahí y que uno no sabía que estaban ahí. Entonces, la experiencia con los estudiantes es todo lo contrario de lo que fue mi primera época como escritor, cuando comenzaba yo a escribir y como en esos tiempos en que no había nada, no pasaba nada en el ambiente literario, no había editoriales, era un mundo muy mezquino, ¿no? Y ahora yo me siento muy agradecido de estar permanentemente cada año rodeado de 15, 20 aspirantes a escritores que traen proyectos nuevos, que traen ideas nuevas y que lo ponen a uno en contacto con el mundo como está ahora, con las miradas de ellos, ¿no? Yo creo que ser maestro de escrituras creativas trae unas virtudes para los escritores, ¿no? Y es ese, que nos permiten ver capas de la realidad, ¿no? Que son, o perspectivas, yo diría que son perspectivas, cada uno propone una perspectiva distinta sobre el mismo mundo que estamos viendo. Y yo creo que eso es un privilegio muy grande. Yo creo que en ese sentido a uno debería pagar para dar clases en la maestría, no al revés. Es realmente, claro, no lo tome literal, Carlos, por favor, no.
es una experiencia, digamos, yo siento que el trabajo con estudiantes como Adriana, pues que además, como ella contaba, tuvimos 2 largas experiencias de trabajo juntos. Además tomaste mi seminario de Vargas Llosa, que me gusta mucho. Yo siento que el trabajo de la maestría de escrituras creativas para el escritor no se diferencia del trabajo que está en su escritorio, en su taller de escritura. Es una prolongación de lo mismo, ¿no? Es un espacio donde uno sigue compartiendo o reflexionando de la misma manera que está haciendo con sus propios textos, pero lo hace con los textos de los otros, ¿no? Es una manera de continuar. Para mí, en ese sentido, no es una dificultad, no es algo que uno tiene que desdoblarse como en algo muy complicado, sino uno es un escritor que está acompañado de otros escritores discutiendo las ideas y los sueños de cada uno. Solo que uno por decencia, pues además, pues como le están pagando, no es al revés, porque si no estuviera pagando uno sí pudiera hablar de sus propias obras, entonces uno se ve limitado y por pudor uno no habla de lo que escribe, ¿no? Y ese es un principio que yo aplico, porque yo siento que si bien puedo decir muchas cosas sobre lo que escribo y alguna experiencia que tuve, yo creo que lo han hecho mejor otros autores, no sé, Balzac, tal vez, Proust, ¿no? Joyce, creo que han logrado cosas mejores que yo, entonces me gusta utilizar más los ejemplos de la obra de autores más grandes que yo en ese sentido, salvo que algún estudiante por curiosidad quiera saber cómo hice un cuento o cómo resolví alguna novela, me refiero a eso, pero normalmente me parece que la experiencia es hablar de ellos, hablar de la obra de ellos, pero es el mismo proceso con el que hablamos con la obra propia, es decir, con la manera como desarrollamos nuestro propio trabajo. El trabajo con los estudiantes es una extensión de ese momento, de ese oficio de creador individual que sale a la calle y comparte sus amores. Y eso también que mencionaron aquí mis queridas comadres, el taller que tenemos, es verdad, el taller que tenemos Marta, Alejandra y yo hace rato. ¿Ah? No, digo, es verdad lo que ellos dijeron, como lo pasamos de bien ahí dentro, y creo que ha sido un proceso de humildad, creo que ha sido un proceso de humildad, ¿no? El decir, bueno, tengo esta novela que está en este estado y enfrentarla y que le encuentren y que uno sentir que tal vez uno no es tan bueno ni tiene todo resuelto. Entonces, si es lógico lo que les decimos a los estudiantes, que ellos, y que es verdad, es algo que yo lo tengo muy medido, uno en un taller literario resuelve en 3 meses lo que le costaría solito en la casa 3 años, más o menos, o más, ¿no? Entonces, el caso nuestro también, ¿no? Es decir, es mostrar las entretelas del oficio a 2 colegas, pero con la ventaja de que cada uno lo está mostrando, cada uno está mostrando su lado, y ese ejercicio de humildad nos ha hecho mejores, es verdad, ¿no? Nos ha ayudado muchísimo. Pues no creo que sea ningún chisme decir que Cipriano, la última novela de Marta, que las lectoras, ¿no? y Banzai son 3 novelas que pasaron por ahí y no anunciamos más. Del que lo que viene no hablamos, pero ya pasaron hay otros textos que están calentándose ahí, están hirviendo ahí. Bueno, quería comentar a mi querido Toño Morales, aunque ya con él empecé, ¿no? Lo de la explicación de la olla, ¿no? Yo creo que es curioso, yo nunca he podido escribir sobre mis amigos, aunque Toño es de los pocos amigos que está presente en un par de momentos de mi escritura, ¿no? Uno que no ha salido, una novela donde está presente muy abiertamente, Toño, sí, yo se lo dije, yo se lo advertí, muy abiertamente, y en un cuento que se llama La muñeca de ébano, que está en el informe de Gálvez, hay una descripción del Toño periodista de aquel tiempo.
Y es curioso que es muy difícil escribir sobre los amigos, me parece que es algo muy difícil, pero muy enriquecedor, ¿no? Yo decía, Balzac se supone que pasó 15 horas, 15 horas al día durante 20 años escribiendo, ¿no? Escribiendo 97.000 libros, ¿no? Y tomando 50 tazas de café diarias, como nos recordaba hace poco un articulito del New Yorker. Y la gente decía, ¿y de dónde saca la información? Se le pasa 15 horas escribiendo todo el día. ¿Cuándo vivió? Sí, y sin embargo, ahí está. Ese es un proceso muy extraño, pero yo creo que ser un aventurero o un viajero pues que sí, hay un ladito mío que es así, pero eso no te vuelve escritor. Yo creo que lo vuelve un escritor es una pasión que no cambia desde el primer día, ¿no? Yo en este momento me siento con el mismo entusiasmo a escribir un primer texto, una primera versión de un texto, exactamente con el mismo entusiasmo que tenía cuando salí del colegio y me creía ya escritor, que se lo dije a mi mamá, yo no voy a entrar a la universidad porque yo soy escritor, ¿no? Sí entré, porque el papá de Marcos, me acuerdo que se le comenté, el papá de Marcos me dijo, pero eres un estúpido, ¿cómo haces eso? Tienes que entrar a la universidad. Y sí, 6 meses después entré a la universidad, aunque no duré mucho ahí, pero por lo menos le hice el juramento a la bandera universitaria, ¿no? Lo cierto es que ese entusiasmo que yo tenía en ese momento, ¿no? Es asombroso, sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo, tengo el mismo gusto cuando me enfrento a un texto, quizá ahora gracias yo diría que gracias a la maestría, ¿no? Yo diría que me siento mucho más hábil en estos 15 años, bueno, no solo la maestría, sino mi experiencia también en Relata, y mis experiencias en unos talleres que tuve en Ecuador, estos 20 años que llevo de maestro de escritura creativa, me han ayudado mucho a ser mucho más tranquilo. Ya en este momento me siento mucho más seguro en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y en verdad eso lo he logrado ahí, y últimamente gracias nuevamente, nunca me cansaré de darles todo el agradecimiento a mis 2 comadres, ¿no? Porque con ellas hemos logrado encontrar un espacio donde nos tratamos bien, nos tratamos bien, ¿no? Bien duro. Sin ellas, Banzai, digamos concretamente Banzai, no hubiera tenido un par de defectos gravísimos que ellas descubrieron, ¿no? Y eso yo nunca dejaré de agradecerlo. Entonces, sí, esa es una recomendación que yo hago siempre. No sé, Aleja, ¿tú no has hablado? Roberto, cuando estabas diciendo la relación con Toño, a mí siempre me pareció, Toño hizo hace muchísimos años un libro raro porque se llama El último macho y son cuentos de su abuelo, de su papá y de Toño. Y en los cuentos que hay de Toño ahí, sobre todo en ese, el del ritmo no eras tú. El ritmo no eras tú, sí. A mí siempre me pareció que había, no sé si un diálogo simbólico real entre ustedes dos en lo que estaban ambos escribiendo en ese momento. ¿Estoy haciendo una fantasía o hay algo de cierto en esto? No era una fantasía. El del ritmo no eras tú, pues sí, estábamos juntos en la época que Toño escribió ese cuento, estábamos juntos. Y de hecho, pues el diálogo era tanto que las dedicatorias, Toño, ¿te acuerdas de las dedicatorias? Este es el primer libro, el bombo mutuo, este es el primer libro de una larga serie que esperamos cumplir a lo largo de la vida. Y sí, fue eso, sí hubo un diálogo ahí. Yo también tengo que hacerle un reconocimiento a mi amigo Marcos, porque él no lo recuerda. Marcos nunca se acuerda de nada, no voy a decir por qué, culpa de qué es, pero él nunca se acuerda de nada. Pero cuando estábamos en el colegio juntos, nos conocimos porque dibujábamos. Yo dibujaba autos de carreras, ya me acordé que era lo que yo dibujaba. Yo era un gran diseñador de autos de Fórmula 2, ¿no? Y Marcos era un gran dibujante, como era su padre, ¿no? Y leíamos. Los únicos 2 lectores que había en ese colegio, todo el mundo jugaba fútbol y nosotros leíamos libros. Y en ese proceso de leer y de compartir cosas, yo comencé a escribir. Digamos, mi reconocimiento como escritor se dio en el pupitre al lado de Marcos Roda,
¿no? Ese fue el comienzo de mi trabajo como escritor. Probablemente yo creo que yo escribía antes sin tener una conciencia clara de que escribía, pero ese momento es cuando yo me dije, bueno, fue gracias, y tengo que decirlo, a María Fornaguera, la mamá de Marcos, que lamentablemente pues después de una larga enfermedad murió hace un par de semanas, si no estoy mal, ¿no? 3 semanas, algo así. María, que era profesora de literatura y que fue mi primera tutora en el Jardín de Suba, en Montesinos, ¿no? Ella me tutorió mi primer cuento, ella me enseñó, ella fue la primera persona que yo sepa en Bogotá que desarrolló un curso de escritura creativa para la Universidad de los Andes. Ella lo llamaba composición literaria, creo que lo llamaba. Y creo que cuando lo estaba preparando entonces lo fogueó conmigo, ¿no? Me enseñaba cosas y me tutorió mi primer cuento, recuerdo mucho eso. ¿Y por qué María? ¿Por qué terminé en manos de María? Porque María fue la que me descubrió, ¿no? Tampoco Marcos se acordaba de eso, se lo estaba recordando estos días. Marcos un día fue castigado como director de un, no sé, un centro literario, clase de cívica, y yo era el secretario, o al revés, yo era el director y Marcos era el secretario. Y nos pusieron a todo el grupo a escribir un texto sobre el deporte, y yo escribí un texto sobre el tenis, ¿no? Todos escribieron sobre el fútbol, sobre el ciclismo, sobre el automovilismo, y por alguna razón Marcos se llevó esos textos a su casa. María los revisó por curiosidad para saber qué leí, qué escribían los compañeros de Marcos, y encontró un texto y le dijo a Marcos, este muchacho es escritor, ¿no? Entonces en ese sentido María fue mi descubridora, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, tal vez habría que decir por qué el texto es interesante, porque el texto se llamaba El tenis, pero no hablaba del deporte del tenis, sino que describía un tenis que olía a pecueca, que estaba untado de caca de vaca, con el que se jugaba fútbol, y tuve así una descripción. Después supe que había un escritor francés, Alain Rob Grillet, que escribía minuciosamente así, y que yo había hecho eso. Entonces soy un Rob Grillet del Colegio Hispanoamericano Conde Ansúrez, y ese fue el texto por el cual me comencé, y supe que era bueno para algo, ¿no? Yo que no sabía jugar fútbol ni nada, supe que podía ser bueno para algo. Bueno, pues tú me dices que yo no he hablado, pero hablé muchos días antes y quiero agradecerle a Panamericana, Juliana Costa, porque la verdad ha sido un trabajo intenso, divertido, tratar de darle esta sorpresa a Roberto, coordinar todo durante varios meses sin que él se enterara. Gracias también a Carlos Atizábal y a la Maestría de Escrituras Creativas, que ha estado también cerca en la construcción de este evento, y a Adriana Martínez y a Aida Artes, que también han estado ahí presentes. Y bueno, nada, abrazo grande. Y yo gracias a ti.